¿Qué tal, estimados amigos y hermanos? Les habla el pastor Edgar Jiménez. Hoy queriendo compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios. Eh, yo sé que tal vez en los últimos tiempos las redes mm, se están sobrepasando de muchos mensajes, para muchos agradable, para otros, qué aburridor, qué jartera, qué otra vez, que no falta el uno que está diciendo una cosa a otra. Pero estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo una situación mundial, estamos viviendo una situación bastante difícil en la cual todo el mundo estamos en un encierro obligatorio. ¿De qué manera llega la palabra a la gente? ¿De qué manera va a enterarse la gente acerca de la palabra? Recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no hay fe, pues es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que escuchar la palabra de algunos labios que Dios utilice para que la palabra nos llegue a nuestra vida y nos traiga consuelo en momentos difíciles. En estos momentos, no solo la gente del mundo, la gente tradicional está sufriendo el COVID, están sufriendo muchos cristianos, muchos hermanos en la fe han perdido sus familiares. Muchos hermanos en la fe están viviendo el problema del virus, están en cuidados intensivos, están enfermos en sus casas, están graves, no hayan qué hacer. Muchos hermanos, mucha gente del mundo también están sufriendo hambres, están endeudados, su economía está en el suelo, no hayan qué hacer, están desesperados. Pero yo quiero decirle que esto no ha sucedido solo en esta época. Han habido muchas épocas en que se han vivido diferentes tipos de pandemia. Pero hoy yo quiero hablarles acerca de una pandemia que ocurrió hace muchos años en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces. Había una pandemia permitida por Dios para los hijos de Dios. ¿Y por qué sucedió esto? Sucedió por como siempre, por causa de la desobediencia. El pueblo del Señor, aunque Dios les había advertido que no hiciesen caso a los dioses del mundo, la gente no quiso atender. Pero vamos a leer esa porción de la palabra que se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 6. Y vamos a leerlo todo, pues tenemos tiempo, ¿no? Vamos a leerla toda para que así podamos hablar un poco más acerca de esa pandemia a la cual fue puesto el pueblo de Dios. Y no encontraban ninguna salida. La única salida que encontraban era ocultarse. Así estamos nosotros en este tiempo. La única solución que nos dan los gobiernos es ocultarse, guardarse, obedecer, estar dentro de sus casas. Pero a causa de esta situación, pues se están abriendo otras situaciones peores. La difícil situación que se está pasando es terrible y el único que puede solucionar este problema es Dios. Nadie más puede solucionar este problema. Los médicos solucionan el problema con la medicina a muchas personas. El gobierno trata de ayudar a muchas personas, no a todas. Las promesas que se están haciendo son muchas, pero los cumplimientos que se están dando son pocos. Así que el único que puede solucionar este problema de esta pandemia de principio a fin es Dios. El único que puede darnos la vida a pesar de la circunstancia es Dios. Estemos en la situación que estemos, el único que puede solucionar todo esto es Dios. ¿Ya lo encontraron? Jueces capítulo 6.
así que vamos a leerlo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Escuche bien. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual os dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque, aleluya, gloria a Dios. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Jehová, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, al cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la tierra, lo hizo de noche.
Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día de Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas, amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, todos los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, y te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Yo sé que es un capítulo largo, que muchos no les gusta leer la Biblia y que les da rabia que de pronto un predicador como yo se dé la tarea de leer todo el capítulo. Pero es que la palabra hay que leerla, si no la leemos, cualquiera les engaña. Y por eso es que hay tanto engañador hoy en día que aún estando en esta situación, están tratando de robar a la gente. Están, ay, consignen, pero si la gente se está muriendo de hambre, señores, y ustedes dicen llamarse pastores, ¿cómo se les ocurre diciéndole a la gente que siembren, que consignen, si no están ganando sueldos, si sus negocios están cayendo? ¿Y cómo les están metiendo esto en su cabeza que es de la única manera que va a pasar la pandemia? Esto es mentira. Dios no va a cobrar por enviar la vacuna. Dios no va a cobrar por sanar a la gente. Entiendan eso. Así que no se dejen robar, no se dejen explotar de esa manera. Dios es el único que va a calmar esta situación. Ahora, vamos otra vez a las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó? Dios les había advertido a la gente que no hiciesen caso de los dioses del mundo. Pero a la gente les importó lo mismo. La gente siguió a los dioses del mundo. La gente siguió a los dioses que seguía el mundo. Seguían a Baal, seguían a Acera, seguían a todos los dioses que ellos se inventaban que había y que en realidad estaban adorando al mismísimo diablo. Pero el Dios que los había sacado de esclavitud a sus antepasados, que no era mucho tiempo tampoco, hacía muy poco tiempo en realidad había pasado esto. Pero ya al pueblo de Israel se les había olvidado quién los había sacado de servidumbre, quién los había sacado de esclavitud, cuánto tiempo habían pasado por el desierto. La gente ya se les había olvidado eso. Y eso es como cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Lo disfrutamos, decimos aleluya, damos testimonio, gloria a Dios por esto, gloria a Dios por aquello, pero el tiempo ya se ha olvidado todo y volvemos a nuestra misma manera de ser. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos llevando un cristianismo tan tibio cuando la palabra de Dios dice que los tibios no heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué razón no estamos cediéndole a Dios
y buscando su reino primeramente. Recuerde que la palabra del Señor nos insta y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Son situaciones difíciles, son situaciones mm, adversas las que estamos pasando en estos momentos. Hay mucha necesidad, hay mucha angustia, hay situaciones que dice uno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Yo estoy pasando por esas. Me he quedado varado en Colombia. He venido por un tratamiento odontológico y el día que tenía que regresar a España, cerraron el aeropuerto. Quedé aquí, guardado, en una casa. Gracias a Dios que hay donde estar. Gracias a Dios que hay comida. Pero mi esposa y mi hija quedaron en un lugar. Mi otra hija quedó en otro lugar y mi hijo quedó en otro lugar. Estamos todos como familia separados. Pero Dios ha tenido misericordia. Dios ha sido bondadoso. Mi hija tuvo el coronavirus y gracias a la misericordia de Dios lo logró superar con remedios caseros, con muchos remedios caseros, con mucho juicio para hacerse los remedios. Mi hijo sufrió también el virus, tuvo el virus junto con su esposa y gracias a la misericordia de Dios lo superaron con remedios caseros. Y estando todos distanciados, ustedes que me escuchan se imaginarán la angustia de uno como padre a semejante distancia, saber que sus hijos tienen el virus que ha matado tanta gente y tener uno la fe, la seguridad, la certeza en Dios de que Él no pone carga más pesada de la que podamos levantar. Y esto ha hecho que el confiar en Dios, ellos hayan superado esa enfermedad y en estos momentos pues estén gozando de la recuperación. Eso le puede estar pasando a usted en estos momentos y puede estar diciendo, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? No sé qué va a pasar con mi vida, si se muere mi mujer, si se muere mi esposo, si se muere mi hijo, si se muere mi tía, si se muere mi abuela, yo no sé qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer, me voy a desesperar. Con desesperarse no sacamos nada. Con deprimirse no sacamos nada. Con la ansiedad no sacamos nada. Con el desespero no sacamos nada. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios. Recuerde, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando confiamos en el Señor plenamente, cuando estamos seguros de la misericordia de Dios, comienzan a suceder cosas raras, cosas preciosas, cosas diferentes. El pueblo de Dios había desobedecido al mandato del Señor. Se habían hecho desobedientes. Entonces vinieron los madianitas, vinieron los amalecitas y los esclavizaron. Llegó como este coronavirus, llegó al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Caven cuevas, váyanse a las montañas, caven cuevas, no salgan de allá, escóndanse, háganse en lugares fortificados, salgan, pero tengan cuidado, siembren, pero con cuidado. Pero cuando ya estaba la siembra, venían los madianitas y los amalecitas como langostas, dice, eran tantos y traían sus ganados. Miren lo corrompidos que eran. Traían sus ganados para que pisotearan todas las cosechas del pueblo de Dios. Para que los sumieran en una ruina y se murieran de hambre. ¿Y qué hacían ellos? Quejarse. Quejarse de Dios. Imagínense. Se quejaban de Dios. ¿Y quiénes eran los culpables? Ellos mismos. ¿Y qué hacían? ¿Buscaban de Dios? No. Adoraban a Baal y adoraban a Acera. ¿Cuántas personas en estos momentos que conociendo de Dios están adorando al que les tienda una bolsa con comida? En vez de decir, Dios, tú tienes el poder,
Tú puedes, Señor, enviarme esa comida. Tú puedes utilizar el medio que sea para enviarme, pero yo seguiré creyendo en ti firmemente. ¿Cómo podemos salir de esta crisis, de esta situación? Obedeciendo, orando, clamando a Dios, porque Él es nuestra única ayuda y nuestra fortaleza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando estemos en los momentos más difíciles de la vida, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y el que guarda a Israel nos guardará a nosotros. Porque Él nos hizo una promesa, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si es todos los días, es todos los días. Pero ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a fallarle y le creemos más al mundo que al mismo Dios. Estamos más aterrados ahorita por la enfermedad y por el miedo que nos han metido en todos los medios, miedo de muerte, que el mismo Dios. ¿Sabe una cosa? El único que nos puede salvar de esta situación es Dios. Y podemos pasar por el pie y nos pueden hablar y nos pueden hasta estornudar personas con el COVID-19. Pero recuerde, si hemos pasado por ahí por obligación, sin estar tentando a Dios, dice la palabra que aunque tomare veneno mortífero, serpiente venenosa no nos hará ningún mal. Pero eso es cuando confiamos en Dios. Si no tenemos nuestra fe puesta en el Señor, es que no necesitan ni que nos estornuden ni nada. Simplemente pasamos por un lugar por donde ha pasado una persona infectada y recogeremos el virus enterito para nosotros. Esto no quiere decir que por eso se han muerto muchos pastores, muchos hermanos en la fe. No, simplemente porque les tocaba. Nadie se muere el día antes ni el día después. Se muere el día que le toca. Y si esto lo ha permitido Dios, es porque llegó el día de todas estas personas. Y no sabemos cuántos de nosotros vamos a caer ahí. Pero si nosotros estamos caminando bien con el Señor, si nosotros estamos caminando bien con Dios, pues no temamos. Sabemos que estamos en este camino precisamente buscando la salvación. Estamos en este camino precisamente buscando acercarnos al reino de los cielos. Y si caminamos bien con el Señor, pues vamos a heredar el reino de los cielos. Si no caminamos con el Señor, pues ya sabe cuál lugar nos toca, y eso se llama tierra caliente. Así que el pueblo de Israel clamó al Señor y el Señor se acordó de ellos. Alabamos al Señor. El Señor se acordó de ellos porque dice la palabra que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando nosotros clamamos a Jehová, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros le creemos a Jesucristo, entonces viene el Señor y hace milagros sobrenaturales en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, cuando no obedecemos al Señor, pues ¿qué nos espera? Castigo, castigo. De manera pues que Dios tuvo misericordia. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Imagínese usted, es lo mismo que hacemos hoy en día. Trabajamos, nos pagan el sueldo, tenemos que guardarlo muy bien porque están los ladrones que pululan a ver cómo le roban lo del sueldo.
Es increíble, ¿no? Usted se va de compras y tiene que estar cuidando su dinero porque vienen los ladrones y lo atracan. Es algo terrible y cada día se va poniendo esto así. Pero cuando estamos con el Señor, usted puede cargar hasta su bolsillo, en su bolsillo de pantalón el dinero, que nada le va a pasar. Pero si sabe que tiene que esconderlo, escóndalo. ¿Por qué? Porque si sabe que hay ladrones, pues no les dé papaya, porque papaya puesta, papaya comida. Y la ocasión hace al ladrón. Así que no tentarás al Señor tu Dios. Si tú sabes que vas a pasar por un mal momento, pues evítalo. Si sabes que en este momento estás pasando por una situación terrible, pues buscad primeramente el reino de Dios. Buscad a Dios. Pero es que la gente dice, pero es que buscar a Dios, pero es que qué pereza, pero es que orar, pero es que clamar otra vez, pero es que es la única solución. O si no, estamos en el lugar equivocado. Yo creo que como cristianos debemos saber que estamos en el lugar indicado, que estamos en el lugar de Dios, en el lugar que corresponde. Pero para eso tenemos que buscar del Señor día a día, en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. Buscad al Señor, busquemos al Señor. Así que dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso te dice Dios en este día. El Señor está contigo. Jesucristo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. No te desesperes. La economía está muy mala, sí. Eso es en todo el mundo. No hay alimentos en casa. Sí, es entendible, pero ya llegarán. La ropa se está acabando. Pues sí, ya se comprará. Y si no, pues usaremos los trapitos viejitos hasta cuando se pueda. Basta con que tengas comida y abrigo, dijo el Señor. Y si el Señor dice que basta con que tengas comida y abrigo, Él lo va a proveer. Alabamos al Señor. Pero cuando nosotros no le creemos mucho a Dios, entonces damos una respuesta igual que la que dio Gedeón en ese momento. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, cuando nosotros desconfiamos del Señor, pues nos sobreviene nos asalta estos pensamientos. El Señor nos desamparó. ¿Ahora qué hacemos? Ya no tenemos ni siquiera a dónde ir. Cuando los domingos íbamos a ir a la iglesia, nos reuníamos todos. Y ahora no. Pues hemos vuelto a los tiempos apostólicos, en que no se podía ir al templo, en que las familias se reunían en sus casas y compartían la palabra de Dios. Esos son los mismos tiempos. ¿Por qué nos extraña? Nos extrañaría siempre y cuando no leamos la Biblia. Pero recuerda, la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de sus predicadores, por medio de sus pastores. No voy a poner títulos, voy a quitar todos esos títulos que hay ahí, que la gente hoy en día se ha puesto muchos títulos y a la final no, simplemente somos pastores enviados por el Señor para que prediquemos el Evangelio. Los rangos que la gente se ha puesto son ostentosos y eso no busca a Dios. La palabra del Señor dice que un día cuando estemos en su presencia, eh, podremos encontrar al Señor y esos de tanto rango le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, sanábamos a los enfermos, ¿qué no hacíamos? Y Él los mirará y les dirá, alejados de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. ¿Por qué no hicieron las cosas para Dios, sino para ostentar, para llenar sus bolsillos, para crecer sus cuentas? Pero qué bueno es predicar el Evangelio de una manera santa, sagrada, de una manera que busquemos
la conversión de la gente, el cambio de la gente, sin presionar. No hay necesidad de presionar a nadie porque la gente tiene sus cinco sentidos y tiene derecho a tomar su propia determinación. O sea que no hay que presionar a la gente. De manera que pues dice la palabra que mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Si Dios te dice que hagas esto, ¿tú no lo harías? Si el Señor se te presenta y te dice, María, Julia, Teresa, Juan, José, en fin, Leonor, haz esto, ora, ora, créeme, arrodíllate y ora, clama a mí. ¿No lo harías? Pues yo creo que eso te está diciendo Dios hoy. Es el momento de la oración, del clamor. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un versículo que casi lo repetimos en todas las predicaciones porque es el tiempo de la humillación, es el tiempo de la rendición, es el tiempo de la aceptación en el cual tenemos que rendirnos ante el Dios Todopoderoso, humillarnos ante su presencia. Y muchos dicen, ¿y humillarnos? Y es que Dios, ¿y por qué tenemos que humillarnos ante Dios? Porque Dios es Dios, porque nosotros no somos nada delante de Dios. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y es por esa razón que tenemos que humillarnos ante su presencia. Así que entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. De pronto tú te estás preguntando en este momento, bueno, este hombre está hablando, ¿será Dios el que me está hablando? Pues compárelo con las escrituras. Y si hay mentira en lo que yo estoy diciendo, ignórelo. Retened lo bueno y desechad lo malo. Así dice la escritura. De manera pues que nosotros tenemos que mirar es por medio de la escritura que nadie nos engañe, porque vendrán engañadores, falsos profetas, falsos cristos. Esta palabra que yo les estoy dando no se la estoy cobrando ni se la voy a cobrar porque yo no cobro por la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita y los que la predicamos debemos predicarla sin un interés, porque Jesucristo no cobraba por los milagros ni por nada. Hoy en este tiempo, mientras están escuchando la palabra, yo sé que hay muchos enfermos, debilitados, rendidos, que ya no pueden más. Pero yo quiero decirles que en este momento, como al pueblo de Israel, cuando los ataba Madián, los madianitas, asimismo ha llegado un tiempo de esperanza a su vida, un tiempo de cambio a su vida. Van a ver que en cualquier momento, esto ya es más bien como profético, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a aparecer la vacuna. Y ya todo el mundo puede salir a la calle porque la vacuna está y porque no es sino ir al puesto de salud para que le vacunen contra esto que ya va a pasar. Así como el pueblo de Israel llegó un tiempo en que cobraban la caca de las palomas, se comían la caca de las palomas y costaba muchísimo. Se comían los burros, se comían los perros, se comían todo lo que había porque no había más. El pueblo de Israel se sintió rendido, ya no podía más. Y el profeta dijo, mañana mismo tendrán comida en abundancia. El pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿De dónde iba a salir comida? El Corabastos de aquella época estaba cerrado. La plaza más grande del país estaba cerrada. Nosotros al menos tenemos comida en todas partes, venden. No hay dinero. A eso sí, no hay dinero. Pero Dios provee.
Pero en aquella época no había comida, no había nada. Y el profeta dijo, mañana a esta misma hora estarán comiendo pollo los que han comido caca, caca de paloma. ¿Mm? Entonces imagínense, al otro día y toda la gente decía, pero ¿qué? Esto es imposible, ¿qué va a pasar eso? Eso no es posible. Y al otro día, sin Salavín, algo raro, algo ocurrió. La comida llegó de todas partes y hubo comida en abundancia y no volvió a tener hambre por un tiempo el pueblo de Israel, hasta cuando desobedecieron a Dios nuevamente. Porque nosotros tentamos y tentamos a Dios hasta que nos llega la desgracia. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a que nos llegue la desgracia para buscar de Dios? Tenemos que buscar esa hora. Ahora es el tiempo. Cristo está a las puertas. Con todo lo que está sucediendo, ya se está organizando el nuevo orden mundial. La nueva moneda mundial se está preparando. Mire que es que todos los países están quedando en la ruina. El pueblo nos estamos comiendo todo lo que hay. La economía se está yendo al suelo. Los únicos que están creciendo son los bancos. Porque los sinvergüenzas no paran. Ellos dicen que van a parar las hipotecas, que van a parar no sé qué, pero es mentira, es mentira. Le refinancian y le hacen crecer la deuda a usted. Por eso yo siempre he dicho, no se endeuden. Las deudas son una maldición. Y en el momento preciso, como esta crisis, los que están endeudados están temblando. Pero vuelvo y repito, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y si el Señor lo dice, Él va a cumplir. Él no falla. No he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. ¿Me? Dice la palabra del Señor. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Los que creemos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos. Estamos seguros de que el Señor renovará nuestras fuerzas cada día. Nos volverá como el búfalo en la pradera, corriendo con fuerza, con poder. Estos son solo tiempos difíciles, pero recuerde, cuando el ángel de Jehová acampa y llega, suceden milagros. Veamos ese pueblo de Israel. Dios les envía al ángel de Jehová, envió a Jesucristo para que se presentara ante Gedeón. Y Gedeón desconfiado se quejaba, ¿y yo qué voy a hacer? El Señor lo primero que le dijo fue, derriba los altares, derriba los altares. En estos momentos tú tienes que tal vez derribar muchos altares a los cuales has estado adorando. San Internet, San móvil, San celular, San computador, San ordenador, San WhatsApp, San Facebook, San Instagram, San diferentes aplicaciones de las cuales has puesto tu confianza más que en Dios. Si te afectan las noticias, no mires noticias. Limítate a creerle a Dios. Y vuelvo otra vez a la profecía. Esto pasará. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, salen con la noticia, la vacuna. Porque ahorita en todos los medios de mentirosos, eso han dicho que la China sacó la vacuna, que Israel sacó la vacuna, que Rusia sacó la vacuna. Mentira, no coma cuento, coma pollo. No crea tanta basura que ponen, que la gente pone mucha basura. Y otra recomendación, no escriba basura. Es que escriben tanta basura, le siguen la cuerda tanto desquiciado que está poniendo tanta porquería hoy en día en los medios. ¿De qué manera vamos a buscar al Señor en estos momentos de crisis si hay una guerra religiosa? Si ustedes miran Facebook, el católico está contra el cristiano contra el católico, los adventistas contra los católicos y contra los cristianos evangélicos, los testigos de Jehová contra los cristianos y los cristianos contra los testigos de Jehová. Hay una guerra religiosa tremenda. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué se ofenden? ¿Para qué ofenden?
¿Para qué ofender a los católicos? Ellos tienen sus ideas, déjenlos en paz. Es que la palabra dice que hay que decir la verdad, pero la palabra no dice que hay que ofender a nadie. La palabra no dice que hay que juzgar a nadie. No, señor. Dejen paz a los demás. Dejen paz a los testigos de Jehová. Dejen paz a los católicos. Dejen paz a los adventistas. Dejen paz a todos ellos. El que se quiera perder, que se pierda. Si usted no se quiere perder, pues deje de juzgar y deje de molestar a los demás. ¿Por qué? Porque en esta crisis tan terrible que se está viviendo, el que sufre es usted. Usted es el que está sufriendo por estar mirando que los demás que están diciendo que no sé qué, que el Papa, que dejen el tipo quieto. Que él haga lo que quiera, y eso no quiere decir que yo soy ecuménico, porque van a decir, ese pastor es ecuménico, porque mire lo que dijo, y entonces empezarán las redes, y ojalá que empiecen a rodar así las redes, con eso hacen viral esta predicación. Pero eso no quiere decir que yo por eso soy ecuménico, ni lo seré jamás. Yo le pertenezco a Cristo y Cristo es mi único líder, Cristo es mi único rey, Cristo es mi único guía. Así que yo no necesito un guía terrestre para que me guíe y me diga, tiene que hacer esto y venga a las reuniones aquí a Italia y pongámonos de acuerdo. No, yo me pongo de acuerdo con Jesucristo. Pero deje de juzgar tanto. Que todo lo que dice el Papa, le ponen más cuidado a lo que dice el Papa. Oye, es que el Papa dijo, ¿qué le interesa? Deje lo que diga, lo que quiera. Eso es problema de él. Pero usted no se amargue por eso. Usted crea lo que dice Jesucristo en su palabra. Pues Jesucristo se le acercó a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, Señor, pero es que yo soy tan pobre, ¿con qué voy a hacer esto? Ve con tu fuerza. ¿Acaso no soy yo el que voy contigo? Le dijo el Señor. Entonces comienza Gedeón, ¿pero yo qué hago? Dijo el Señor, derriba los altares de Baal, de acera. Ay, Señor, pero donde sepan me matan. Ve con tu fuerza, yo voy contigo. Escogió 10 personas, dijo, yo no voy de día, yo voy de noche. Y porque si no me matan. De noche fue, derribó los altares, rompió todo, y al otro día el pueblo se fue contra él. Sé que cuando uno predica la palabra, muchos se vienen en contra de uno. ¿Por qué? Porque quieren que uno les diga la basura que han querido escuchar siempre. Y no, la palabra de Dios es una. Y uno no puede someterse a lo que la gente quiera, sino a lo que Dios quiera decir por estos medios. Así que, como Gedeón, vamos a derribar esos altares. Vamos a echar abajo esos altares. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida, pero cedámosle a Dios. Si no lo hacemos de esa manera, estamos perdidos. Tú eres quien diriges tu barco. Tú eres el capitán de tu barco. Y si permites que otro maneje tu barco, estás perdido. Solo permítele al capitán de los capitanes que dirige tu barco, Cristo. Es el único que puede dirigir tu barco. Es el único que puede dirigir tu situación. Es el único que puede dirigir tu enfermedad. Entrégale al Señor tu enfermedad, entrégale tu deuda, entrégale tus necesidades en este día y deja que Él obre de una manera especial, de una manera sobrenatural. No te rindas ante las circunstancias, ríndete delante del Señor, ríndete delante de Jesucristo, ríndete delante del Espíritu Santo, entrega tus cargas, no te rindas. Y sí, yo sé que tú tienes que poner a prueba muchas cosas, y Gedeón puso muchas pruebas, y al último el Señor le mostró todas las cosas para que lo pudiera hacer. Y cuando el pueblo, cuando Madián era como langostas, dice la palabra del Señor, que eran tantos, que eran como langostas, eh, cuando este pueblo eran tantos, eran millones de millones, y el pueblo de Israel era tan poco, el Señor le entregó al pueblo de Madián, a Gedeón, con solo 300 hombres, sin levantar espada, solo con unas teas de barro y con unas lámparas encendidas. Tocaron las trompetas, rompieron las teas y ellos se mataron entre sí. Aquella pandemia se estaba destruyendo sola. Aquella pandemia que un día azotó el pueblo de Israel y los puso en cuevas, en cuarentena.
escondidos como ratones, ahora era libre solo por el poder del Espíritu Santo, solo con el poder de Dios. Así va a llegar el momento en que esta pandemia se va a desintegrar. Ustedes se acordarán de mí, de esta palabra que les digo. Este COVID se va a destruir y nadie va a saber, pero cómo tan de repente, tan de la noche a la mañana, así mismo aparecerá la cura. Así mismo se disolverá esta pandemia y todo volverá a ser normal. Pero mucha gente que no conocía de Dios, ahora va a conocer más de Dios. Muchos que estaban alejados de Dios, ahora van a buscar de Dios. Simplemente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y entendamos que estas pandemias han sido ocasionadas por el hombre, por su desobediencia. El pueblo de Israel vivió esta pandemia y solo cuando creyeron a Dios, 300 hombres fueron usados por el Señor para destruir una pandemia que era mundial. Eran millones contra ellos, pero ellos no tuvieron que hacer nada. Solo romper unas teas, sonar unas trompetas y se desestabilizó la pandemia. Se mató entre ella misma. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Perseguir lo que quedaba de la pandemia y cantar victoria. Hoy vamos a empezar a cantar victoria desde este momento, orando, dándole gracias a Dios. Cierra tus ojos donde te encuentras y recuerda, la pandemia ha existido siempre de diferentes maneras. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos hoy, Señor Dios mío, por tu palabra. Gracias te damos, Dios del cielo, porque hablas a nuestra vida. Gracias te damos, Señor Dios mío, porque a pesar de las circunstancias, todo lo que ha venido sucediendo, Señor, tú lo has doblegado. Todas las cosas, Señor, han sido posibles porque tú, Señor Dios mío, has sido el que ha ejecutado, Señor, tu justicia. Hoy te pedimos, Dios del cielo, que ejecutes tu justicia sobre esta pandemia, sobre esta enfermedad, Señor. Que se haga realidad, Dios del cielo, tus maravillas sobre tu pueblo, Dios. Perdona la incredulidad, Señor. Perdona, Señor Dios mío, la falta de coherencia en estos tiempos, Señor. Perdona los disgustos. Perdona, Señor Dios mío, el no humillarnos. Perdona, Señor, la falta de oración. Perdona, Señor, la falta de lectura. Perdona, Señor, la falta de ayuno. Perdona, Señor, la falta de entrega. Perdona, Señor, por haber creído más a la enfermedad, al miedo, que a ti mismo, Señor Dios mío. Hoy te creemos a ti, Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdónanos si hemos caído en la trampa de escribir basura en los medios, Señor, en internet, Señor Dios del cielo. Perdónanos por habernos igualado con todos aquellos que quieren la destrucción de la gente, Señor. Y danos fuerzas para seguir adelante. Te creemos, Señor, y creemos que tú quitarás la enfermedad, que en este momento estás sanando a los enfermos, Señor, levantando al cautivo, Señor, cubriendo las deudas, proveyendo alimentos, Señor Dios mío, pagando hipotecas, Señor, pagando servicios. Tú estás haciendo cosas sobrenaturales, Dios del cielo, pero ante todo estás quitando depresión, estás quitando ansiedad, estás quitando dolores de cabeza, estás quitando dolor de espalda, dolor de piernas, Señor, estás quitando toda enfermedad en el corazón, Señor Dios mío, estás desintegrando toda diabetes, Señor Dios mío, estás quitando dolor de huesos, estás, Señor Dios mío, desintegrando el COVID-19, Dios del cielo, estás obrando en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy entregamos en tus manos, Dios del cielo, nuestras vidas y te damos gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estimados amigos, estimados hermanos, adelante en Cristo, no creyendo otras cosas, sino creyéndole al Señor. El Señor tiene toda la razón. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y olvidémonos de esta pandemia. Creamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo para todos o un codazo. Dios les guarde. Hasta pronto.